¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal Puro Fútbol Argento. Continúa en el día de hoy domingo la 16ª fecha del torneo Apertura de Primera División del fútbol argentino. Les dije ayer que iba a ser el partido más importante para mí. El clásico mendocino era el partido más importante del día de hoy. Y realmente no me equivoqué. Un partidazo con todos los condimentos. Escaramuzas, expulsados, lluvia de goles, marcador cambiante. Ganó Independiente Rivadavia 5-1 y vamos a repasar lo mejor de ese partido. Y después voy a hacer un comentario final sobre este fenómeno que se llama Independiente Rivadavia. Empecemos con el video. Ahí vemos la salida de los equipos y el colorido que le puso la gente de Independiente Rivadavia, lleno total en la cancha de la Lepra. Y voy a hacer un comentario. Me parece que este partido, si no se quería trasladar al Malvinas Argentinas, por lo menos se debería haber jugado entregándole un pequeño espacio a la gente de Gimnasia de Mendoza. Creo que 44 años hacía que este clásico no era de primera división y creo que este primer clásico después de tanto tiempo merecía público de los dos clubes. Vamos con las alineaciones de los equipos. El local con Volcato en el arco, Bonifacio, Costa, Studer y Gómez. Botari, Florentín, Fernández, Sartori, Villa y Arce. Por su parte, Gimnasia formó con Rigamonti en el arco, Cortés, Mondino, Muñoz y Saavedra. Fernández, Antonini, Lencioni, Sabatini, Módica y Armoa. Y no había terminado de acomodarse el público en las tribunas cuando a los 27 segundos llegaría el gol de Gimnasia de Mendoza. Centro de Sabatini, al segundo palo se zambulle de palomita el jugador Armoa, ganándole a su marcador y al arquero Volcato, y establecía así el primer gol del partido. Lindo gol porque fue una jugada bastante bien elaborada que empezó en el medio campo con un amague de Saavedra que se escabulló entre dos jugadores de Independiente, derivó la pelota a Lencioni a Sabatini y como dijimos, continuó la jugada con el centro y la zambullida de Armoa. Así ganaba el partido Gimnasia de Mendoza 1-0. A los 5 minutos se escapa por la punta derecha el jugador Sebastián Villa, tira un centro de rastrón y en el primer palo se tira para adelante con ambos pies. El jugador Fernández alcanza a impactar la pelota, pero le salió muy débil y Rigamonti, recostándose contra su palo izquierdo, se queda con el balón. De cualquier manera, avisaba Independiente Rivadavia. A los 17 minutos, córner desde la izquierda ejecutado por Villa, saca con golpe de puño la pelota Rigamonti, vuelve a quedarle a Villa que mete un centro flotado. Después de hablar de Villa y de los centros flotados, lo mete entonces el centro flotado al segundo palo, cabecea devolviéndola Costa hacia el lugar de donde venía el balón y por el segundo palo entraba Studer que cabecea y vence la resistencia de Rigamonti. Empataba Independiente Rivadavia, 2 cabezazos en el área dicen que es gol y así ocurrió en esta oportunidad. 1-1 Independiente y Gimnasia. A los 44 minutos se lleva la pelota el Fernández de Gimnasia de Mendoza, hace varios metros con el balón y le mete un pase filtrado al área para Armoa, pero llegó un segundo antes el arquero Volcato, salvando la situación para su equipo. De haber sido un poquito más preciso el pase de Fernández, podía haber sido el segundo gol de Gimnasia. Y de esa maniobra saca rápido Volcato, la toca para un compañero, 2 o 3 toques en ataque del conjunto
de Independiente Rivadavia, llega la pelota a Villa, Villa tira un centro otra vez flotado y en el medio del área cabecea solo Florentín y Rigamonti en un esfuerzo monumental estira su mano y la saca por arriba del travesaño al córner. Como ven, de área a área íbamos en este momento del partido, un clásico sumamente interesante. Y así terminaba el primer tiempo de este clásico mendocino que se jugó como un auténtico clásico, como se debe jugar un clásico, con los dientes apretados. Primero vacunó Gimnasia con ese gol tempranero de Armoa, luego atacó un poco más sin lastimar, aclaro, Gimnasia de Mendoza, con un buen trabajo de Módica cuando no se dedicaba a hacer de titanes en el ring, ya vamos a ver eso. Buen trabajo entonces de Módica, de Sabatini, de Lencioni, que es un clásico Lencioni, cómo juega en Gimnasia, cómo mueve los hilos del equipo. Y un Independiente que luego de la sorpresa inicial de ese gol comenzó a hacerlo replegar a Gimnasia con ese movimiento en bloque que tanto enfatizo del conjunto de Berti, con buen despliegue de sus jugadores. Empezó a hacer manija Botari, empezó a tomar la pelota Villa, Arce, Florentín, Gómez, Costa, y lo fue empujando entonces a Gimnasia contra el arco de Rigamonti, hasta que en ese doble cabezazo en el área de Gimnasia llega el empate por parte de Studer, y así terminaba con un par de situaciones para cada equipo: el cabezazo de Florentín y el anticipo anteriormente de Volcato sobre Armoa. Así terminaba este primer tiempo. Vean esta jugada curiosísima donde la protagonizan Módica y Studer, más Studer que Módica, porque en realidad el que propicia esta jugada es Studer, que lo agarra y le hace unas tomas de catch al bueno de Módica, que medio que lo miraba desde el suelo azorado, no entendiendo nada. Después lo fue a increpar Módica a Studer, y ahí viene el característico arremolinamiento de jugadores que después terminó con las amonestaciones de Módica y Studer por parte del árbitro. Y es una jugada curiosa porque esta semana vi una igual. No me puedo acordar qué partido fue, pero también quedaron así abrazados, revolcándose tipo catch en el medio de la cancha, dos jugadores que no recuerdo de qué equipo eran, y me hizo gracia porque no es común ver esto, y menos dos veces en la misma semana. Vamos al segundo tiempo, donde se viene lo mejor y la definición del partido. Pero antes, si te está gustando el video, te invito a que te suscribas al canal para apoyarlo, que compartas, que comentes, que le des like al video. Y sobre todo si sos de Independiente Rivadavia, de Gimnasia, de Mendoza, de los equipos más chicos, de esos que los grandes monopolios de la televisión no hablan. Acá se habla de todos, de los que realmente están jugando bien y son protagonistas del torneo. Acá se habla. Vamos al segundo tiempo. Y a los 5 minutos del complemento recupera en su propio campo la pelota Independiente. La tocan para Florentín, Florentín para Villa, Villa para Sartori. Sartori empieza a correr hacia el arco de Gimnasia de Mendoza. Ningún jugador del Lobo le sale a la marca, al contrario, todos corren hacia su arco, y entonces Sartori, como nadie lo salía a marcar y le dieron toda la facilidad del mundo, cuando se sintió seguro sacó un disparo contra el arco de Rigamonti, que se metió por el costado del arquero, casi en el palo derecho del arco de Gimnasia. Gol de Independiente Rivadavia. No les puedo ni decir el enojo que tenía con sus defensores Rigamonti, porque nadie salió a taparlo, a encimarlo, a marcarlo a Sartori, que llegó hasta donde quiso y cuando se sintió seguro remató al gol. 2-1 Independiente Rivadavia. Y a los 60 minutos
una jugada infantil por parte de Saavedra que lo agarra del pelo al jugador Fernández y lo tira al piso agarrándolo del cabello, y Falcón Pérez, que ya venía sin ninguna ganas de echar a nadie en el clásico, no tiene otro remedio que expulsarlo por agresión al jugador de Gimnasia de Mendoza. Con 10 se quedaba el Lobo, que encima lo perdía 2-1. A los 62 minutos, Barbosa le roba la pelota a Villa en la puerta del área grande de Gimnasia, pero quiere salir con un lujo, se la roba Gómez y Gómez patea desde larga distancia al arco de Rigamonti, y este vuela sobre su palo izquierdo y atrapa en un solo tiempo la pelota. Se salvaba el conjunto de Gimnasia. Había arrancado mejor el segundo tiempo Independiente Rivadavia y todo era de la lepra. A los 69 minutos, Villa le toca la pelota atrás a Fernández, que mete un pelotazo largo para Sartori por la derecha. Sartori lo ve que llega a Villa, que había continuado corriendo en la jugada, y queda solo Villa enfrente de Rigamonti. Lo dejan solo, marcó muy mal el retroceso de Gimnasia. Patea Villa a quemarropa contra Rigamonti. Rigamonti rechaza la pelota y la recibe Arce en el medio del área, que somete nuevamente, esta vez no pudo hacer nada Rigamonti, somete nuevamente al arco de Gimnasia. Gol de la lepra, 3-1, partido liquidado. A los 79 minutos, córner desde la derecha ejecutado por Atencio, que ya estaba en el partido. La pelota cae en el primer palo y Costa cabecea sin la marca absolutamente de ningún defensor del Lobo y la clava arriba cerca del travesaño. Nada pudo hacer el bueno de Rigamonti. A esta altura Gimnasia, ya totalmente vencido con la guardia baja, ya no marcaban a nadie. 4-1. Y a los 82 minutos, la frutilla del postre. Se lleva la pelota Villa, tira un centro al segundo palo, la cabecea Ríos, la salva un defensor de Gimnasia sobre la línea. La pelota le queda a Gómez, que le pega con alma y vida a la pelota, pero no tenía destino de arco, se iba a ir desviada, pero corrige de taco en el camino el jugador Buca, que era la primera pelota que tocaba. Recién hacía unos segundos que había ingresado al partido, la toca de taco, la pelota pega en el palo e ingresa en el arco. Golazo de Independiente Rivadavia, 5-1. Y a los 89, en la última jugada del partido, tiro libre cerca del área de Gimnasia de Mendoza, se encarga Villa del tiro libre. Villa buscaba su gol, era el que faltaba convertir. Sebastián Villa se hace cargo del tiro libre, pero el arquero Rigamonti llega con la punta de los dedos y desvía la pelota por arriba del travesaño, negándole al colombiano que pudiera hacerse presente en el marcador. Y así terminaba el partido. Independiente Rivadavia 5, Gimnasia Esgrima Mendoza 1, delirio total de la parcialidad de la lepra. Bueno, un partido más que interesante, un clásico realmente jugado como un clásico, con todos los condimentos que ustedes puedan imaginar, como hemos contado, goles de todas formas, de cabeza, de taco, lindos goles, con un Independiente Rivadavia que yo no me canso de alabar. Les dije que iba a hablar de Independiente Rivadavia, de su juego, y que también iba a hablar de Villa, de la nueva función de Villa y de sus nuevos centros flotados. Realmente Berti está haciendo un trabajo en Independiente Rivadavia sensacional, con esta goleada
en su clásico, se aseguró el primer lugar de su zona, se aseguró el primer lugar de la tabla anual. Ya con esta posición en la tabla de su zona va a definir todo de local hasta la semifinal. Sí, por supuesto, tiene que llegar, ¿no? Pero realmente Berti le ha dado una impronta a este equipo formidable. Eh, Juega en bloque, muerde, asfixia, no deja jugar al rival. Todos los que juegan lo hacen de buena forma, sean titulares o los que entran del banco de suplentes, todos mancomunados por el bien del equipo, con un juego que cada vez se está haciendo un poquito más vistoso. Antes hablábamos de un equipo más mecánico, más estructurado. Ahora yo lo veo como que es un equipo que está jugando un mejor fútbol de lo que lo hacía hace 5 o 6 partidos atrás. Y todos luchando y tirando del carro para el mismo lado, obviamente que la cosa se hace mucho más fácil. Y permítame, voy a leer la alineación de Independiente Rivadavia para no olvidarme de ningún jugador. Volcato está pasando un momento extraordinario. Era el arquero titular, no sé si porque estaba lesionado el arquero o qué, pero Volcato estaba atajando, no nos olvidemos que es un chico muy joven, había tenido buenas actuaciones, vuelve el arquero titular, se vuelve a lesionar el arquero y vuelve a atajar Volcato. Y lo ha hecho de una manera magnífica. Hoy, por ejemplo, no tuvo grandes intervenciones, pero en otros partidos ha sido fundamental en el arco de Independiente. Este es el mismo caso que Beltrán y Armani. ¿Qué tiene que hacer Coudet cuando vuelva Armani? ¿Mantener a un chico como Beltrán joven que le dio un resultado extraordinario o devolverle la titularidad al arquero que es Armani? Acá pasa lo mismo. Cuando se recupere el arquero, Macaño, no me acuerdo cómo se llamaba el arquero, ¿corresponde que se la den a Macaño la valla de Independiente o que siga atajando Volcato? Para mí tiene que seguir atajando Volcato. Se lo ha ganado. Después, el lateral Bonifacio, correcto partido. Es un correcto defensor. A veces tiene mejores partidos que otros, pero realmente cumple. Costa y Studer son dos centrales del carajo. Creo que debe ser una de las mejores parejas de centrales del fútbol argentino en este año. Y Gómez, que es un defensor que marca bien y sobre todo pasa muy bien al ataque. Después en el medio, Botari, que fue la figura del partido hoy, junto a Florentín. Florentín, que es un jugador interesante, marca bien y cabecea bien en ambas áreas. Después la manija del equipo, que es Fernández. Sartori, el goleador. Bueno, de Villa, ¿qué podemos decir de Villa? Todo el mundo conoce a Villa. Y después voy a hablar de Villa. Y Arce, que es también goleador del equipo, que se fue, volvió otra vez y está en gran forma en Independiente. A Villa lo dejé para lo último porque esta nueva función que le dio Berti, que es más de volante, de pivoteo, no tanto ese Villa explosivo en velocidad por la raya y tirar centros o tratar de terminar la jugada. Realmente creo que esta función que le dio Berti a Villa está exprimiendo una faceta interesante del colombiano, nueva e interesante, porque al tener más libertad y al no tener esa obligación de llegar al centro a través de sus desbordes, creo que le da una ductilidad que no le conocíamos a Villa, porque ya no es el Villa que sí o sí tiene que llegar al gol. Ahora llega mucho más esporádicamente al gol, pero en pos del beneficio de Independiente Rivadavia creo que esta función es determinante para las aspiraciones de Independiente. Y lo de los centros flotados que yo decía, yo no conozco
que Villa tirara centro flotado antes. Lo veo que últimamente está haciendo eso de los centros flotados. Y les digo una cosa, el centro flotado de Villa es 50% un arma de gol. El otro 50% son sus compañeros que puedan cabecearla, que la pelota le llegue o que ellos vayan a buscarla. Y entonces ellos complementan el otro 50%. Pero esos centros flotados de Villa son 50% de posibilidades de gol. ¿Por qué flotado? Porque supongo que le dicen flotado porque a la manera de los saques del vóley, ¿no? Depende de cómo le pega el jugador cuando saca, se le dice flotado por la suavidad con la que cae en el campo contrario. La verdad que los centros de Villa flotado, si los pone en la cabeza de un compañero o ese compañero va a buscar la pelota y cabecea, son un arma letal a favor de Independiente. Y después les voy a comentar los que entraron desde el banco. Hoy entró Atencio, que cumple, Buca, que yo no lo conocía, ese muchacho, y veo que es un jugador que rinde, que cumple. Hoy lleva el gol con un gol de magnífica factura, con un taco. El Ordi, que a veces es medio atolondrado y atropellado, pero que pone muchísima voluntad. Ramis, que quizás fue el más flojito de todos los que ingresó junto con Ríos. Ambos quizás fueron los más flojitos, pero que todos aportan y todos rinden. Y no nos olvidemos que en el banco, por ejemplo, está Alejo Ocela, que cuando empezó este campeonato iba cabeza a cabeza con Sartori como goleador de la Lepra. Así que realmente, gracias a los intérpretes que tiene, ¿no? Que no son jugadores de gran cartel, pero que cumplen, que en equipo sirven, que son homogéneos, pero con un director de orquesta, Berti, que realmente los ha potenciado a todos. Así que creo que es el mejor equipo del torneo argentino y voy a decir por qué, lo voy a fundamentar. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero ya saben que el otro equipo sensación en este momento es Boca. Voy a explicar por qué a mi modo de ver Independiente Rivadavia es mejor que Boca. Porque Independiente Rivadavia tiene más puntos en el campeonato que Boca. Porque está primero en la tabla anual, porque está primero en la tabla de su zona. Y esas dos cosas ya nadie se las va a poder sacar. Y porque en el plano internacional, si bien tiene 2 jugados, 2 ganados como Boca, no nos olvidemos que uno de esos triunfos lo consiguió nada más ni nada menos que en el Maracaná con el mismísimo Fluminense. Entonces, yo creo que el mejor equipo del fútbol argentino de este momento es Independiente Rivadavia. Y además otra cosa, Independiente lo ha demostrado desde que empezó el campeonato hasta hoy, que es la fecha 16, en realidad son 15 porque falta todavía jugarse la novena. A lo largo de estas 15 fechas fue muy parejo lo de Independiente Rivadavia. No nos olvidemos que lo de Boca es más reciente porque empezó muy dubitativo el equipo de Úbeda. Entonces, yo creo que Independiente Rivadavia en este momento es el mejor equipo del fútbol argentino. Así que los felicito a Independiente porque en el orden local está jugando bien, da gusto verlo, y porque en el orden internacional está haciendo quedar muy bien a la Argentina. Y bueno, para finalizar voy a hablar un poquitito de Gimnasia. Gimnasia, a ver, me voy a ayudar otra vez con las alineaciones. Gimnasia tiene jugadores importantes, interesantes. Lo que pasa es que se encontró con el mejor Independiente de la historia, pienso yo. Pero sí realmente tiene un arquero como Rigamonti que me parece que cumple. Hoy se comió 5 goles, pero la verdad que los defensores lo dejaban solo.
y ha hecho buenas tapadas en el día de hoy, y aún en el gol de Arce, primero le tapa un bombazo a Villa, por supuesto, lo dejaron solo, lo acribilló Villa y el rebote lo tomó Arce solo y conquistó el gol. Pero después, por ejemplo, tiene a Muñoz en la defensa, a Mondino. Saavedra me parece un jugador interesante si no se hace echar estúpidamente. Ni hablar de Lencioni, un jugador que es más que interesante y también hace goles. Y hoy lo vi bien a Fernández y a Sabatini, que no los tengo tan vistos. Así que, bueno, y Armoa que es el Armoa de Tigre, así que ya lo he visto. Y que hoy, que era suplente y el titular estaba lesionado, entró él y conquistó el gol que al principio era el triunfo parcial de Gimnasia, que después no lo puedo sostener. Por supuesto, no me quiero olvidar de Módica. Ya me estaba olvidando de Módica, que es también un jugador bastante interesante. Así que creo yo que quizás está en un proceso Gimnasia parecido al que le pasó a Independiente. Independiente, cuando llega al torneo de primera división, no tuvo un buen campeonato. Arrancó más o menos bien, después se fue quedando y el primer campeonato no fue del todo bueno. Y después se fue afianzando. Tal vez Gimnasia, con la incorporación de algún 2 o 3 refuerzos, pueda irse acomodando en la primera. No se olviden que los equipos que vienen del Nacional les cuesta al principio la primera, porque lógico, el cambio de categoría se nota. Por más que sea una sola categoría, se nota. Así que creo que los hinchas de Gimnasia, más allá de estar amargados el día de hoy por el resultado del partido, tienen que apostar al futuro, dar vuelta a la página y darse cuenta que están haciendo sus primeros pasos y que no le está yendo del todo mal. No está tan mal en el promedio, no creo que peligre la continuidad de Gimnasia para el año que viene. Incluso si ganaba este partido, tenía posibilidad de clasificar al octogonal o al repechar, a los playoffs, como quieran decirle. Así que yo creo que la desgracia de Gimnasia fue que se enfrentó con el mejor Independiente de la historia. Pero creo que no es un mal equipo Gimnasia de Esgrima de Mendoza. Bien, dejemos el clásico mendocino y qué les parece si vemos los otros resultados que se registraron el día de hoy. Bueno, ya comentamos el partido de Independiente Rivadavia 5, Gimnasia de Mendoza 1. Atención con este resultado. Buen sprint final, yo les dije que el sprint final es importante para los equipos. Buen sprint final de Gimnasia, hoy volvió a ganar, ganó un partido muy chivo en Córdoba con Belgrano, gol de Torres, y con ese resultado se está acomodando para ingresar a los playoffs. Newell's le sacó 2 puntos importantísimos a Instituto, empataron 1-1, gol de Ramírez y Salcedo en contra para Instituto, pero tiene un partido, después depende de los demás resultados obviamente, pero tiene un partido a priori va a ser no muy difícil con su coterráneo de Estudiantes de Río Cuarto, así que si Instituto se impone en ese partido, después tendrá que esperar los demás resultados, pero tiene todavía posibilidad de clasificar. Y Atlético Tucumán, con gol de Nicola, empató 1-1 con Banfield, gol de Moreno. Y les recuerdo que el día de mañana cierran la fecha Vélez Unión y Huracán Argentinos. 2 lindos partidos para disfrutar y con la posibilidad para Unión de poder clasificar y afianzarse tanto Huracán como Argentinos Juniors en su zona, sobre todo Huracán. Bien amigos, espero que hayan disfrutado de este resumen de Independiente con Gimnasia. A mí me dio mucho placer ese partido porque realmente
vi un gran partido de fútbol y un clásico jugado como se debe jugar un clásico. Los espero mañana, después que terminen los partidos, o pasado mañana, porque hay que ver si me dan los tiempos mañana para poder hacer las estadísticas, o lo dejo para el día siguiente para hacer un trabajito pormenorizado de todos los equipos que están clasificando en este momento en la zona baja de los playoffs, con quién juega la última fecha, y los que están ahí nomás para poder entrar con posibilidades, también con quién juegan para ver si tienen alguna chance de entrar a los playoffs. Así que vamos a ver, si me dan los tiempos lo hago mañana, si no lo hago pasado. Gracias por estar del otro lado y como les dije antes, no olviden suscribirse, compartir, comentar, darle like al video. Este canal es para ustedes. Este canal no se ocupa solamente de Boca, River y los grandes del fútbol argentino, sino de todo equipo que vale la pena va a estar siempre presente en este canal. Chao, hasta mañana.